que pasa en la casa de unos, ¿no? Fíjense, peros que nos alejan de la iglesia. Si me falta alguno, me lo avisan. Si me falta alguno, espero que no. Como buenos católicos que somos, ¿sí? Estos peros hacen que nos vayamos de la iglesia. Y nos podemos ir a otra iglesia o nos podemos ir al mundo y se nos acabó la parte espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos la bendita desgracia, los seres humanos, de haber caído en el pecado original. Y ese pecado original, si bien es perdonado por el bautismo, nos deja algo que es la, ustedes lo han escuchado mil veces, que es la concupiscencia del pecado. ¿Sí? Esa necesidad de que al estar ante una situación X, siempre tendemos a ¿qué? Al mal. Siempre tendemos al mal. Por más que después nos echemos un poquito para atrás y hagamos las cosas bien, siempre la tentación es ir hacia el mal. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, primer pero no encuentro mi lugar en la iglesia. Lo primero que pensás que es, nadie me da el lugar que yo me merezco en la iglesia. O sea, el que yo no tengo un lugar en la iglesia y me sienta bien cómodo es porque hay alguien siempre que nos complica. Por eso es que está el segundo punto. Esto lo podríamos hablar extendidamente, pero es simplemente un pantallazo para ubicarlo. Pero cuando quise hacer algo solo encontré impedimentos. Otra cosa que nos pasa. Entonces, claro, el problema son aquellos que nos impiden hacer algo. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cómo sabés que lo que vos querés hacer viene de Dios? Imagínense una iglesia donde cualquiera viene, hace lo que quiere y nadie se lo impide. ¿Cómo digo primero? Lo último, dije, imagínense que cada uno venga a la iglesia, hace lo que le parece que es bueno para la iglesia y nadie se lo impide. O sea, eso es importante. Después está la otra parte, que es este punto. Pero los mismos de siempre corren a los demás. Eso está en todos lados. Hay un dicho que dice, ¿querés conocer a Jaimito? Dale un carriguito. Dale una llave a alguien y ahí lo va a conocer serio. O dale la llave a alguien que abra esa puerta y diga quién entra y quién sale. Ya te das cuenta que al otro día que no era el que vos conocías el día anterior. Esa es la naturaleza del hombre. Si alguno se siente ofendido, lo siento, pero esa es la naturaleza del hombre. Por eso que en la iglesia hay mucha gente, ¿sí?, que corre a los demás. Y son peros que, si bien son justificados, no justifican que te vayas de la iglesia. Porque ese pero no te puede quitar la salvación. Porque la iglesia no está para venir los domingos, visitar a la gente, la contar. No. La iglesia, ya que ahora vamos a ver, es el arca de salvación. Donde emanan todos los sacramentos que nosotros vamos a recibir en nuestra vida. ¿Para qué? Para llegar al cielo. ¿Estamos ahí? Otros que no más, pero nadie escucha mis opiniones. Las opiniones son buenas. Cuando hablamos de cuestiones que no son ni de fe, ni de costumbres. Por ejemplo, puede venir alguien acá que conozca mucho el manejo de ciertas cosas y viene y le dice, mira, Ale, yo te propongo que hagamos algo que es mucho más sencillo que esto para sacar el mismo o mejor beneficio. Está fantástico, ¿por qué no? Ahora, en cuestiones de fe no. En cuestiones de fe no. Porque la fe la impone el Señor. Entonces yo no soy nadie para venir a decirle al Señor, pero bueno, viste que una mentira, una mentira piadosa. La Escritura dice, Juan 8:44, que toda mentira viene del demonio. ¿A quién le creo? ¿Al que vive diciendo mentiras piadosas, que en el fondo es un mentiroso? ¿O le creo a la Escritura, que es Cristo? La palabra, el verbo. ¿Me entienden como la historia? Entonces, ojo con las opiniones. Yo puedo opinar en cuestiones generales, no hay ningún problema, pero en cuestiones de fe no. Y el problema que tenemos los católicos hoy, ¿qué hacemos? Opinamos en cuestiones de fe. Cada uno tiene su propio catecismo, cada uno tiene su propia fe, y la Escritura, en Efesios 4:4 dice que hay una sola fe. Y una sola fe que propuso ¿quién? Cristo. Nosotros, siervos inútiles. Sigamos. Miren, otra cuestión. Esta es complicada porque este es el juicio permanente de los católicos. Pero no entiendo cómo ellos pueden venir a misa. Si yo lo conozco, es un delincuente, un ladrón, un mentiroso, un adúltero, lo que sea. ¿Entendés? Entonces, no venimos nosotros a misa
¿Sí? Porque este adúltero viene a misa. No entendemos nada. No entendemos nada. No entendemos nada. ¿Sí? Ya la vamos a meter, tranquilo. Y así, bueno, miren, después hay un problema. Después vieron que acá muchos levantaron la mano cuando yo pregunté si había gente con hermanos separados y eso. ¿Sí? Fíjense una cosa. Y díganme si esto no les pega en el corazón de todos esos, levantaron la mano. Pero es que yo hablo con Dios, no necesito la iglesia. Por supuesto. Y cuando me encuentro una mentira, me la marco. Porque de eso se trata de hablar con la verdad. Hoy el católico ya no se confiesa. ¿Por qué? Porque el protestante le ha dicho, en Jeremías 17:5, dice la Escritura, maldito el hombre que se pide el hombre, pero no sigue diciendo el 6, el 7 y el 8. Pero la Escritura sí dice, en Juan 20:21, a quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, a quienes se los tengan, les quedarán retenidos. La orden que Cristo le da a los apóstoles, ¿para qué? Para que confieran a nosotros, los pecadores, el perdón de los pecados sin el cual no podemos crecer. ¿Me entienden? Entonces, esa mezcolanza de fe, que no es una, son dos mezcladas, empieza con este tipo de cosas. ¿Me entienden? Otra. Pero si ser evangélico judío es lo mismo que ser católico. No. No, ¿saben por qué no? Porque la Iglesia Católica tiene 2023 años. Si fuera lo mismo, no existirían los evangélicos que tienen 500 años. No existirían. ¿Para qué? ¿Cómo va a existir algo que ya existe? A ver si me entienden, ¿no? Porque yo les cuento una cosa. Esto que nosotros estamos hablando, cuando ustedes agarran un poquito de ritmo, se dan cuenta que esto se resuelve con la simple razón. Si ser esto es lo mismo que esto, y esto tiene 10 años, esto tiene 1, jamás hubiera ocurrido. Nunca. Porque de lo mismo no sale lo mismo. Es sencillo. 2 más 2 son 4. ¿Sí? Por eso que de una mujer embarazada no sale la misma mujer, sale un ser diferente. Por eso que la Iglesia tiene muy claro el tema del aborto, que ya entraremos más adelante. No me quiero meter ahí, pero siempre una pinceladita, ¿no? Pero todos tenemos el mismo Dios. La típica. Sí, la típica, sí, pero es serio. Es serio y complicado. Porque si ustedes, ya vamos a llegar ahí cuando veamos la salvación, en Hechos de los Apóstoles 4:12 dice que no hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino por Jesucristo. Entonces acá está el problema. ¿Los judíos creen en Cristo? No. ¿Los musulmanes? No. ¿Los testigos de Jehová? No. ¿Los adventistas? Es un problema, ¿sí? Es un problema. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos en claro eso, ¿para qué predicamos? Para nada, vámonos todos a casa, chicos, la salvación está por otro lado, ¿sí? Sin embargo, la Iglesia manda a predicar el Evangelio a toda criatura. El que cree y se bautiza se salvará, el que no se condenará. Marcos 16:15. Ya vamos a todas esas cosas. Miren, bueno, esto es otro, pero cuando vayamos cielo no nos van a preguntar la religión. No te van a preguntar porque no hace falta que te la pregunten. Dios ya sabe todo, ¿sí? Mucha gente que dice que tiene mente abierta, pero de vez en cuando va al culto. El culto evangélico. Evangélico, puede ser cualquiera, ¿no? Si vamos a ver la diferencia que hay, ¿no? No hay momento ahora. Bueno, yo soy ecuménica, escucho música protestante. La música en la iglesia es muy importante. La iglesia católica es muy importante. Pero en la protestante mucho más. Mucho más. Porque el centro del culto es la música. Y en lo que habla la música, hay adoctrinamiento. Que vos no te das cuenta y empezás a veces a recitar ese cantito porque es pegadizo y terminás creyendo algo que no corresponde. Si eso es lo vamos a ver todo, no se hagan problema. Y después está, bueno, otra cosa, ya lo habíamos visto antes, pero yo ya no me confieso, le pido perdón a Dios en mi casa y punto. ¿Sí? Ustedes fíjense, los confesionarios católicos. Estamos en el jubileo, ¿no es cierto? Debería ser cola, tendría que haber ahí. Cola, el jubileo es importantísimo. Y está en la escritura, ya lo vamos a ver. Es importantísimo, ¿por qué? Porque el Señor concede cada 25 años a la iglesia
¿sí? A través de dos o tres cosas que son muy sencillas: el perdón de los pecados, la Eucaristía, un rosario, rezar con la intención del Papa, y nada más te concede la indulgencia plenaria, que no es lo mismo que la indulgencia parcial, ¿sí? Que eso ya también lo vamos a ver. Pero si te quitan esto, ¿quién me perdona el pecado? ¿Dios así? No. No, porque tampoco me lo pueden mostrar con la Escritura. Porque el protestante, que es muy bíblico, ustedes van a aprender acá que no es muy bíblico. ¿Tienen la Biblia con nosotros? Sí. Pero el tema es la interpretación. Ya vamos a ir ahí. Y acá están los tres problemas. Estos son los tres problemas más grandes que hay hoy en el mundo. ¿Sí? Hay muchísima herejía dentro de la iglesia, infinidad de herejía hoy. Pero hoy hay gente que dice: yo creo en Dios, pero sin Cristo y sin iglesia. No me pongas a Cristo, esos son los gnósticos. Esos son los que ven a Dios en todos lados, ven una hojita, ay, qué lindo Dios, ven un rascacielos, ay, qué fantástico Dios. Es un Dios, ni idea de Dios. No son ateos, ¿sí? Son teístas, una idea de Dios, pero sin el plan de salvación para el hombre, ¿sí? Después tenemos el otro, que esto es muy grave hoy. Yo creo en Dios y en Cristo, pero sin la iglesia. Esto es el protestantismo en general. Porque en definitiva, usted no se separa de la iglesia católica, el sacerdote agustino de la iglesia católica se separó porque no soportaba la autoridad del Papa. Así de sencillo. Se separó, entonces tenemos una iglesia con Dios, ¿sí? Y con Cristo, pero sin la iglesia. Y ustedes van a aprender acá que sin la iglesia no tenemos que hacer. No hay nada que hacer. Ya no. Y otro gran problema. Hoy en el mundo hay un problema serio, que con seguridad se van a dar cuenta, que es el problema del relativismo. Hoy uno no puede decir que algo es blanco o negro porque depende de cómo yo lo vea. Yo digo: no, es negro, no es tan negro. ¿Entendés? Y a lo mejor es tremendamente negro. ¿Quién me va a decir que no? Si yo lo veo así, yo lo percibo así. O algo lindo o algo feo, hoy ya no existe. ¿Cómo voy a decir yo algo que es feo? Para vos es feo, pero para mí es lindo. Hay cosas que son feas, ¿no? Miren acá. Es una cosa fea. ¿Entendés? Bueno, ese relativismo hace que el católico, que tiene que estar muy firme en su fe y muy claro en su fe para quedar bien con los demás, dice: pero ¿cómo los católicos vamos a decir que nosotros solos tenemos la verdad? Ahora yo pregunto una cosa, y esto es muy serio, una cosa. ¿Cómo puede haber dos verdades? Pregunto, a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es, Nacho? ¿Un celular? ¿Para todo un celular? Bueno, para mí es un tarrito qué sé yo, no sé, de monedas. ¿Sí? Pregunto, ¿esto es un tarrito de monedas? No, bueno, la verdad, hoy en el mundo de hoy, no se soporta. Ahí tienen un ejemplo. La verdad no se soporta. Y esto lo van a ver. La verdad no se soporta. ¿Cómo yo no puedo tener la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Ella tiene la verdad, yo no. No, esa es tu verdad. Y yo tengo mi verdad. No, señor. En cuestiones de fe hay una sola verdad. Y es la que nosotros tenemos que conocer. Porque si no, nos vamos de la iglesia católica. Y ya vamos a ver con la Escritura, no porque yo se lo diga, donde la Escritura dice que la iglesia católica tiene es columna y fundamento de la verdad. ¿Me entienden? Por eso ustedes no se tienen que llevar por lo que yo les cuento. Yo les digo, yo les doy todo el material para que ustedes, a través de los apóstoles, que han fijado el depósito de fe en la Escritura, con la tradición de la iglesia, con el magisterio de la iglesia y con el catecismo de la iglesia, ustedes sepan cuál es esa verdad revelada. Fuera de eso no hay nada. ¿Me entienden cómo es la historia? Bueno, vamos a ver una cosa. ¿Cómo solucionamos esto? Porque lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Ponernos firmes en la fe nosotros. ¿Para qué? Para no caer luego en estos pelos, en estas dudas que nos sacan de la iglesia. Y por lo que vi yo, que levantaron la mano, hay muchísimos que escuchan cosas como, por ejemplo, ¿cómo ponen ustedes a Virgen ahí?
¿Qué hace con ese Cristo crucificado hoy? ¿Es Cristo muerto? ¿O no? Levanten la mano cuando escucharon eso. ¿Me entienden con la historia? ¿Y qué hacer con ese rosario si no es bíblico? Que no es bíblico, ya vamos a llegar ahí. Es contra bíblico. La misma catedral no es lo mismo. ¿Cómo? Acá en la catedral lo vi cuántas veces. Y No te haga problema que yo lo veo todo el tiempo. Entonces, fíjense una cosa. Para que esto a nosotros no nos afecte, pero no que no nos afecte no significa, bueno, mucha gente dice, no, bueno, yo soy católico, ya no te quiero escuchar. Pero cuando Dios te llama a formarte, ¿saben por qué es? Yo le voy a decir una cosa, le voy a contar una infidencia. Con mi esposa y muchos acá que doy fe, nosotros amamos a los protestantes. Con todo el corazón. Toda la familia de mi esposa es protestante, todas, pastores y toda la historia. Todos. Pero ¿qué ocurre? El cristiano debe desear el bien a los demás. Pero no el bien, ay, que te hace mejor, encontrar un laburo mejor, ganarte unos pesos más, entonces te va en vez de irte acá a China muerta, te vas a las grutas, por lo menos de vacaciones. No es eso, no es eso. El cristiano católico tiene que tener celo apostólico. ¿Y el celo apostólico qué es? Es el deseo del corazón de la salvación de las almas. Y cuando ustedes vayan avanzando en el curso se van a dar cuenta que no es que los protestantes no se vayan a salvar algunos, pero hay cuestiones que les faltan. ¿Para qué? Para poder estar seguros de, como podemos estar seguros de los católicos que profesan la religión como corresponde, que es otro tema también, para esto. Pasar al próximo. Entonces, miren, para poder definir estos conceptos y estar firmes, ¿sí? Yo separé un poquito estas cuestiones que son fundamentales. Primero, ¿qué es ser un laico? Porque ahora todos queremos ser cura. Las chicas quieren ser todas diáconos. Las chicas quieren ser todas sacerdotes. El catequista ya quiere un poco más y a consagrar. ¿Sí? Cuando eso ocurre, nos alejamos. ¿Por qué? Porque hoy se habla tanto que todos somos iguales. Somos todos iguales, claro que somos todos iguales. Pero la iglesia es un episcopado monárquico. Tenés un obispo, tenés un sacerdote, tenés un diácono y después venimos nosotros, los laicos. Cada uno en lo que Dios lo ha puesto para edificación de ¿qué? Del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, como lo vamos a ver ahora. Miren, ¿a quién le creo? Eso es fundamental. Si no sabemos a quién creerle, le vamos a creer a cualquiera. Entonces seguiremos dando vueltas por el mundo, y que Dios diga. Y después, ¿cómo leer la escritura? Fundamental. 3 cosas fundamentales. Bueno, vamos con el... A ver, pará, ¿qué es un ser un laico? No se compliquen con definiciones locas. ¿Viste? Cuando a uno le preguntan algo, empieza a pensar una definición magistral para que todo el día diga, ¡wow! Lo que dijo el libro, sencillito. ¿Qué es ser un laico? Es que salimos, si no pasa nada, seguimos. No saben lo que son. Miren cómo los agarré. No saben lo que son. No hay ningún sacerdote acá, ¿no? Por las dudas. Vos, Juan, no. Todavía no te ordenaste. Bueno, el esposo de Mirta. Bueno, vamos con el que sigue. Miren qué sencilla. Laico. ¿Somos todos creyentes acá? Sí. Bueno, nosotros somos. Cualquier creyente. Yo lo leo porque es tan sencilla que no hace falta que yo le meta más palabras. Que no es sacerdote consagrado. Esto es lo mismo que hablamos hoy, ¿se acuerdan? Esto es porque no el otro, así de sencillo. Si no seríamos todos sacerdotes, que somos sacerdotes, pero de otro tipo, no consagrados. ¿Sí? Y su papel es vivir según los valores cristianos. ¿Sí? Su trabajo, yo no le conozco el trabajo a ustedes, en la familia, algunos sí, pero la mayoría no le conozco su familia. Y en la comunidad, que en la Iglesia Católica hoy desgraciadamente tampoco sabemos, porque no se habla serio, porque siempre, porque no se moleste porque no se moleste el otro, nunca nos conocemos. Y es un gran problema. Por eso que nos vamos a enfocar, como dice aquí, nos vamos a enfocar en la comunidad. ¿Sabes por qué? Porque de acá sale una comunidad. No estoy hablando de una comunidad, pues yo tengo mi comunidad, ya no estoy diciendo que es otra cosa.
Pero el cristiano católico está llamado a formar comunidad donde esté. Donde esté. En el trabajo, en la familia, en el deporte, donde sea. Que bien poco lo hacemos, pero cuando tomemos ese celo apostólico, que lo van a tomar con el tiempo, ustedes van a ver que cuando antes se la pasaban hablando de política y de fútbol, va a decir un día, ¿cómo puede ser que ya haya con las mujeres no sé de qué? Algunas también hablan de fútbol, obviamente. Van a decir, ¿qué pasa? Que hace tanto tiempo que no hago esta cosa y me las paso hablando de Dios. El Espíritu Santo habrá habitado ahí en tu corazón. Y te habrá puesto ese celo maravilloso que es querer que todos reciban lo que Dios te ha regalado a vos. Y de eso se trata. Entonces, seguimos. Las preguntas para el último, para poder... A ver, decime si tiene que ver. No, en el laico, ¿es indispensable el tema del bautismo o no? Es que cuando yo hablo, la iglesia cuando catequiza, ¿sí? En este tipo de cosas, ¿sí? Es para el creyente. ¿Quién será? Creyente. ¿Y cuál es el creyente que está bautizado? Después de faltar la comunión por el tiempo, lo que dio, o la confirmación. Pero la iglesia cuando habla, cuando ordena, cuando obliga, que lo vamos a ver que también lo hace, y para bien nuestro, no para joder con la vida, ustedes van a ver que le habla a quién, a los bautizados. ¿Sí? Y ahora vamos a ver un poquito eso. Está buena la pregunta, excelente. Nosotros acá estamos hablando para todo el mundo, sea lo que sea, no importa, ¿sí? Pero cuando hablamos de laico, una persona que no es bautizada no es laico. No es laico, no tiene nada que ver. Cuando se bautice, va a ser laico. ¿Por qué? Porque habrá recibido el bautismo y habrá formado parte del cuerpo de Cristo, que lo vamos a ver ahora. Vamos con el que sigue. Bueno, miren, ustedes sí que sé. Bueno, esto está escrito en la Biblia. Decreto Apostólica Atrocitatis. Este es un decreto del Concilio Vaticano II en 1962, que es muy, muy importante porque yo separé, por supuesto que el decreto es largo, ¿no? Yo traté de separar 4 puntos, ¿sí? De diferentes capítulos, donde nos explican perfectamente qué es lo que somos. Porque si no sabemos lo que somos, no podemos hacer nada, chicos. Esto es central. Esto es central. Cuando vas a un trabajo, te preguntan si sabes computación. Por ejemplo, si necesitas computación, si no sabes computación, ¿qué haces? Poner que decir, sí, yo listo, te dan la computadora y se te acabó. Hasta ahí llegaste. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver en estos 4 puntos qué significa ser un laico y qué es lo que la iglesia nos pide como laicos. Espero que lo entendamos. Vamos a poner esto. Todo este material igual lo van a tener para ir despacito, no van a tener problema. Vamos con el próximo. Ahí está. Miren. Lo vamos a leer, después lo explicamos cortito, porque como yo siempre me pasa, y este año el año pasado terminamos muy tarde, y me han encomendado terminar a las 10 y menos cuarto. Así que, pero bueno, no sé si lo voy a poder lograr. Sabrán disculpar. Dice, miren, vocación de los laicos al apostolado. Vamos a ver qué apostolado que hablamos. Escuchen, los cristianos dicen, esto tampoco es lo mío, pero bueno, ponele. Los cristianos seglares, o sea, los laicos, obtienen el derecho, miren que acá utiliza 2 palabras interesantes, derecho y obligación. Es un derecho y una obligación. ¿Por qué es un derecho? Porque conocer la palabra de Dios te salva. La palabra de Dios te da vida. ¿Sí? O sea que es un derecho. Es un derecho, nosotros somos criaturas de Dios, y nosotros que somos laicos somos hijos de Dios, que es mucho más importante que ser criatura de Dios, tenemos el derecho ¿de qué? De conocer a quién. Al que nos da la vida. ¿Para qué? Para poder mantenerla, ¿cuándo? Después de la muerte, que a nadie le gusta hablar de la muerte, vamos a hablar muchísimo de la muerte. Y van a ver qué lindo que se siente. No la muerte, sino saber que uno está destinado a la vida eterna. Muy bien. Miren. Y la obligación del apostolado, miren, por su unión con Cristo cabeza. O sea, nosotros estamos por el bautismo unidos a Cristo cabeza. ¿Por qué dice cabeza? Sigue. Ya que insertos en el bautismo, lo preguntaste Nacho, ya que insertos en el bautismo en el cuerpo místico de Cristo. O sea que nosotros por el bautismo somos insertos ¿dónde? En el cuerpo místico de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo místico de Cristo? No nos vamos a meter con la Biblia ahora, pero después lo vamos a ver cuando veamos la iglesia. El cuerpo místico de Cristo es la iglesia. ¿Por qué? Porque
Colosenses 1:18 dice que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y por el bautismo nosotros ¿dónde entramos? En el cuerpo. Pregunto yo, ¿un cuerpo puede vivir separado de la cabeza? ¿Una cabeza tiene sentido sin el cuerpo? No, por eso es Cristo. Y el cuerpo, que la iglesia está unido terriblemente, por eso que los protestantes no pueden entender eso. No lo pueden entender, que hay un solo cuerpo. Si hay un solo cuerpo, yo pregunto, imagínense un Cristo con 20 cuerpos. A ver, ¿quién me lo dibuja o me lo pinta? Un monstruo. Es como un cuerpo y un dragón, un monstruo con 20 cabezas. ¿Qué es un monstruo? ¿O no? Cristo no es un monstruo. Cristo es Dios. Cristo es pura belleza. Es belleza absoluta. Por eso que la Escritura te va a decir lo siguiente, que Cristo es la cabeza. ¿La cabeza de qué? Del cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? La iglesia. Perfecto. Cabeza, cuerpo. Por eso que nadie llega al Padre si no es por Cristo. Yo pregunto, las ideas de ustedes, ¿de dónde salen? ¿Del hígado? ¿Del estómago? ¿De dónde salen? De la cabeza. ¿Y cómo le llega a la cabeza? Porque hay un aparatito acá que llama corazón, que te bombea la sangre, te mete la cabeza y de ahí salen tus ideas. Por eso que las ideas del cristiano católico tienen que ser la idea de Cristo, no la de uno. Por eso que Cristo es la cabeza. Pero a nosotros nos deja libre para que decidamos qué hacer o qué no hacer. Tenemos la voluntad y el albedrío. ¿Qué otra cuestión? Seguimos, miren. Por consiguiente, se impone. Otra palabrita que no nos gusta este tiempo, pero hay que separarla de los binarios que no tenemos. Estos son de la iglesia. Se impone a todos los fieles, a todos, o sea, a todos, acá no nadie queda fuera, los fieles cristianos, la noble, por eso te dice de arriba, derecho, la noble obligación de trabajar para que el mensaje de Dios divino, de la salvación, que no hay otro mensaje, sea conocido y aceptado por todos los hombres de cualquier lugar de la tierra. Eso es muy importante. Por eso que nosotros, los católicos, últimamente, nos conformamos con hablar de quién. Allá al lado, porque es católico, como lo mismo. No, el mensaje de Cristo, que está acá en Marcos 16:15, dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Pregunto, ¿los judíos son criaturas o no? Sí. ¿Los musulmanes? Sí. ¿Los protestantes? Sí. ¿Y a dónde nos mandan? A predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque el que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Marcos 16:15. Todos estos temas se los digo así, de memoria, porque ya lo vamos a ver más en profundidad. ¿Sí? Segundo punto. ¿Cuál es el fin que hay que lograr? Dice, para este apostolado no consiste solo, esto es importante, porque muchos dicen, no, yo con el testimonio no hace falta que conozca nada. Mentira. ¿Qué testimonio das? ¿Cuál es tan grande tu testimonio para que la gente conozca a Cristo? ¿Qué tan grande es? ¿Qué hace? ¿Qué diferencia tiene con lo que puede hacer otro? ¿Qué es tan maravilloso? Por eso que el Concilio Vaticano II dice que esa apostolado no consiste solo en el testimonio de vida, que la tenés que tener. Porque lo que yo les predico a ustedes me tienen que a mí, y se lo pido por favor a cada uno, a mí me juzgan. Pero no juzgan el dedo, el juzgar estúpido, decir, no. Lo que yo les digo, ustedes lo ven en mi vida. Y si me encuentran una falla, no lo digo acá. Esto que estás predicando en tu vida no existe. No hay otra manera de que la gente crea, si no es con el testimonio de vida y con la palabra. Por favor, se los pido. Miren, dice, el verdadero apóstol, si dice verdadero porque digo falso, ¿cierto? El verdadero apóstol busca las ocasiones de anunciar a Cristo con la palabra. Y vamos a ver a quién. Escuchen. A los no creyentes, a los que no están bautizados. No, eso hay que dejarlos tranquilitos. No, señor. No, señor. Dice que el verdadero apóstol le anuncia la palabra a los no creyentes. ¿Para qué? Para llevarlos a la fe. ¿Y la fe qué te da? La vida eterna. Nosotros cuando nos bautizamos, ¿qué le pedimos a la iglesia? La fe. ¿Y para qué tiene la fe? Te pregunto la iglesia en el bautismo. ¿Para qué? ¿Para llegar a qué? ¿A la vida eterna? ¿Sí? Ya los fieles, para instruirlos. Ustedes. Y tantos otros por ahí, de un lado, de otro. ¿A qué? ¿A la fe? ¿Nosotros? ¿Por qué? Porque nos tenemos que instruir. ¿O ustedes creen que yo no estudio? Yo estudio horas por día. Y escucho este y escucho el otro.
Todos necesitamos instruirnos todo el tiempo. Por eso que el mensaje es instruir en la fe, para mantener esa fe calentita, viva. Confirmarlos y estimularlos con una vida más fervorosa. Por eso que eso es el apostólico. Si algo yo desearía para cada uno de ustedes, que como salgan de acá hoy, se sientan más católicos que nunca. No importa si saben mucho o poco, eso lo decía yo de menos, porque cada uno va recibiendo y se puede mejorar en lo que sea. Pero el hecho de salir de acá, cumpliendo esto, queriendo tener una vida más fervorosa, ¿en qué aspecto? Cocina mejor. No, una vida más fervorosa desde el punto de vista de ¿qué? De Cristo. Porque acá hay dos citas, que estas vamos a ver 1000 veces y ojalá se aprendan las dos, pues son centrales. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 13 en adelante, dice, miren lo que dice. No me la pongo a leer porque si no terminamos más. Dice, el amor de Cristo nos urge, nos apremia a pensar, escuchen, que si Cristo es Cristo, que si Cristo murió por todos, ¿estamos ahí? Todos por tantos morimos. Y si murió por todos, es para que los que viven no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por todos. Parece un trabalengua. Cuando lo entendés es maravilloso. En otras palabras, ¿qué te dice Cristo? Hermano, yo, siendo Dios, yo que te creé, vine a dar la vida, ¿para qué? Para que vos tengas vida. ¿Hasta cuándo vas a querer vos vivir tu vidita, que te va a llevar a la condenación, y no te decidís a vivir para mí, y yo te doy la vida? A vos y a todos los que te rodean. ¿Se entendió? Maravilloso. Esa es la vida fervorosa que la Iglesia quiere de sus fieles, de sus laicos. Y todos que estamos nosotros, como si fuéramos del mundo, etcétera, etcétera. Claro que es un trabajito, claramente. No van a querer salir de afuera. No, tranquilo. No nos pongamos locos. Hay que dejar que el Espíritu Santo haga en nuestro corazón. Entonces, fíjense lo que va a decir ahora. Miren, este es el apóstol Pablo. Miren lo que dice. Esa palabra hay. No es de dolor. Hay. No, es hay. Con la manito acá. Ay de mí si no evangelizara. 1 Corintios 9:16. Dice Pablo, ay de mí si yo no anuncio el Evangelio. Todos acá hemos recibido el bautismo. ¿Para qué? Para obligarnos a qué? Primero, a profesar la fe que recibimos. Punto. Y Pablo dice, ay de mí, ay de Andrés, ay de Adriana, ay de Carlos, ay de Cecilia, etcétera, etcétera, si no anunciamos qué? El Evangelio. Si no evangelizar, si no tuviera la necesidad de llevar todo lo que Dios me ha regalado a otro. Porque el amor de Dios es inagotable. No se agota. No es para mí. Es un pecado terrible, la soberbia, el orgullo, la vanidad propia. Todo para mí. No, el amor de Dios no se acaba nunca. Así como, ¿se acuerdan cuando multiplicó panes? Multiplicó panes que sobraron. 12 cestas. ¿Qué significaba eso? Para todo el pueblo de Dios que quisiera comer por la eternidad. Para todos. ¿Sí? Seguimos. Esto es muy importante. Porque nuestras obras tienen que estar avaladas por la autoridad de la Iglesia. Para que sean obras reales. Y para que no termines frustrándote, diciéndote, echando la culpa a tanta gente que hizo una cosa y hizo la otra. ¿Sí? Miren lo que dice, y esto es muy importante. Tengan presente los obispos. Bueno, acá no hay ningún obispo. Ustedes tienen que saberlo. Yo se lo hago, a mi obispo se lo hago recordar todos los días. Tengan presente los obispos, los párrocos y demás sacerdotes de uno u otro género que el derecho y la obligación, escuchen, de ejercer el apostolado es común a todos los fieles. O sea que acá hay dos problemitas. No es que venga el cura y dice, no, usted cállense la boca, usted no haga nada de la palabra, que yo estoy fantástico. Yo me encargo de todo esto. Como tampoco tenemos que hacer los laicos, que es lo que hacemos. No, es un problema del cura. No, pero vamos a invitar a la gente que venga a la iglesia. No, metamos ahí, no. Ese es un problema del cura, no señor. Fíjense lo que dice el magisterio de la iglesia. Es compartida la obligación de ejercer el apostolado. O sea, con los obispos, con los sacerdotes, con los diáconos y nosotros. No podemos ser los entendidos. Sean clérigos o seglares, ¿sí? Y que estos tienen también su cometido en la edificación de la iglesia. Si eso lo vamos a ver con la escritura, eso está en la primera carta de Pedro, 2:4 en adelante.
Dice, trabajen pues, mire el llamado, ¿no? De la iglesia, fraternalmente con los laicos en la iglesia y por la iglesia. Y tengan, escuchen, y tengan especial cuidado de los laicos en sus obras apostólicas. Esto es una obra de laicos. ¿Sí? Y gracias a Dios puedo dar fe, y muchos acá, que el padre obispo y nuestro párroco acá siempre nos han apoyado. Siempre nos han apoyado. ¿Sí? También nos han corregido, que eso es fundamental. Eso camina de todo, camina de correcto, olvídense, están en la iglesia católica. El camino siempre lo van guiando los pastores. ¿Está? Y en el último punto, en el capítulo 4, punto 31, dice que, escuchen, y eso nos toca a nosotros ahora, escuchen, los laicos han de formarse especialmente para entablar diálogo con nosotros, creyentes o no creyentes. Hay que prepararse. Yo le pregunto, ustedes saben bien, los que tienen familia protestante, ustedes saben que es muy difícil hablar. Muy difícil. Ay, me encantó esa palabra, ¿viste? No lo dije yo, No lo dije yo. ¿Cómo es tu nombre? Paola. Paola. ¿Quién tenés de protestante? Mi mamá, mi hermana, mi hermano. Bien. Van. Si vos persistís acá, vos en unos meses vas a poder mostrarle a tu papá, ¿sí? Tu mamá, tu hermana, con la escritura, porque ellos solamente se fundamentan en la escritura. Esto para ellos es chino básico. No creen en la tradición, no creen en el magisterio. Nada. Nosotros, yo les muestro esto, ¿por qué? Porque nosotros somos católicos y ustedes saben que la iglesia tiene el poder para determinar ciertas cosas en los concilios, sobre todo, ¿no? Bueno, vos vas a prepararte de tal manera, que vas a poder no pelear con tu mamá, vas a poder discutir, que sí se puede discutir, lo vamos a ver en el próximo encuentro, porque si Cristo discutió, si Pablo discutió, si Apolo discutió, si en el primer concilio de Jerusalén, Hechos 15:1, se discutió, nosotros también podemos discutir. Lo que pasa es que hoy discutir significa pelear, y no es pelear. Discutir es, usted me cuenta su verdad, yo le cuento la mía, y no lo quiero convencer. Pero los que están escuchando saben perfectamente quién te dijo la verdad. Así es sencillo. Y eso es lo que ocurre con los protestantes. Por eso es que no pueden soportar la palabra. ¿Se dieron cuenta? ¿No dieron cuenta lo que pasó acá? Y eso que ni hablé. Eso que ni hablé. No dije nada. Simplemente dije una cosa. Dije que hay una sola iglesia. Lo único que dije. Y se fueron. No lo pueden soportar. ¿Me entienden? Y razonándolo más, ya te das cuenta que tiene que haber uno. Porque no puede haber dos. Porque si hay dos, tiene que haber dos verdades. ¿Puede haber dos verdades sobre lo mismo? No. Lo mismo en el ejemplo de todos. Todos estaban de acuerdo en un teléfono. Entonces no podía ser una cajita de moneda. Así es fácil. Por más que yo lo vea así, tendré que ir al psicólogo. Bueno, está bien eso, ¿no? Bueno, escuchen. Dice, o sea, nosotros tenemos que prepararnos ¿para qué? Para entablar diálogos con creyentes y no creyentes. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es para todos, chicos. Para todos. Y el Evangelio le tiene que llegar también a esa gente. ¿Pero cómo? Le tiene que llegar como Cristo lo escribió. Como Cristo dejó el depósito de fe de la iglesia. De esa manera, no de otra. Miren. Directamente a todo el mensaje de Cristo. Pero como en estos tiempos se difunde ampliamente en todas partes el materialismo, en todas especies, bueno, todo lo que hablamos recién, el relativismo, todo ese tipo de cosas, es necesario formarse. Porque si no, seguiremos como estamos hasta ahora, sabiendo que esto, que lo otro, pero no sabiendo absolutamente nada. Y no pudiendo hablar con nadie. Y sufriendo muchísimo, porque miren, tener un hermano evangélico en la familia puede ser el más bueno de todo de la casa, ¿no? Puede ser el más honesto, puede ser una divinura, puede ser el que más acompaña a la mamá, el que más aporta plata, lo que fuera, pero es insoportable. Es insoportable desde el punto de vista de la fe. Y ellos son más. Y no me voy a meter ahí, porque ya nos vamos a meter ahí. Juan 2:9 es tremenda la carta, lo que dice la segunda carta de Juan, es terrible. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante, porque deja muy claro todo este tipo de cuestiones. Pero no nos apuremos. Sigamos con el segundo punto, que quiero terminar. Hoy terminamos, Vamos. Lo prometo. Bien.
¿A quién le creo? Esto es fundamental, chicos. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Yo le creo a Carlitos. No, vos no me creas a mí. No. Tú agarrás lo que yo te doy, me escuchás, chequealo. Después, si ya te doy confianza, y bueno, creemos. Pero acá lo cierto es que si no sabemos a quién creerle, es muy difícil encontrar la verdad. Es muy difícil. Entonces, ¿cómo hago yo para saber a quién le creo? Yo que soy católico, esto es chino básico con los protestantes, obviamente, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, como no creo ninguno, estamos tranquilos. Miren, acá hay una constitución dogmática del Concilio Vaticano II, que es Dei Verbum, pero no lo puse ahí por el hecho de que sea eso específicamente lo que les quiero mostrar. No, esto viene en representación de ¿qué? Del magisterio de la Iglesia. La Iglesia es madre y maestra, ¿no es cierto? ¿Y por qué maestra? Porque enseña. ¿Y dónde enseña? Porque un cura agarró el micrófono y empezó a enseñar una doctrina porque es cura, o porque un obispo, o por el Papa. No, señor. No, señor. La Iglesia enseña desde siempre. La Iglesia es maestra. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bueno, y esta constitución dogmática, que es del Concilio Vaticano II, es parte del magisterio de la Iglesia y es una muy buena enseñanza. Pero la vamos a ver hoy. ¿Qué tiene que ver con qué? Con el catecismo. ¿Con el catecismo qué hace? El catecismo recoge toda la tradición, todo el magisterio, resumido obviamente, de la historia de la Iglesia. Y te dice que es lo que tenemos que creer. ¿Sí? Normalmente no te dice el catecismo lo que no tenés que creer. ¿Sí? Pero bueno, es obvio. ¿Sí? Que uno, si se te plantea lo que tenés que saber y creer, lo demás no se cree. Este es un gran problema. Y ahora se van a reír. Yo soy católico, pero no soy dogmático. ¿Quién dijo esto? ¿Lo escucharon alguna vez? Lo han dicho también, ¿no? Lo han dicho también, ¿no? ¿No? Eso es muy común. Yo soy católico, pero no soy dogmático. A mí no me vengan con los dogmas, porque hoy ya todo lo que es dogma, todo lo que es una certeza de algo, ya. No, yo puedo creer. Ese me encanta porque le gana todo, ¿viste? La trata de acá, de allá, de evangelio, bueno. Entonces, fíjense una cosa. Los dogmas, ahora vamos a ver qué son, dichos por la Iglesia, no por mí, tienen que ver también con qué? Con el magisterio de la Iglesia, ¿sí? Y después, este problemita. Porque nosotros tenemos que creerle a Dios. Pero el hombre, ustedes fíjense que cuántas matanzas ha habido, cuántas hambrunas ha habido por seguir a un hombre. Por poner un ejemplo, nomás, a Hitler, o qué sé yo, Stalin, o lo que sea. Masacres enormes de millones de personas. ¿Por qué? Porque el hombre, en vez de dejarse guiar por Dios y vivir feliz, ¿qué hace? Busca seguir a alguien, a otro hombre, como si otro hombre fuera la cruz. Sí, fue un hombre, pero Dios también, a toda naturaleza, ahí arriba. ¿Vamos? ¿Y esto por qué lo pongo? Ahora, como vamos a ver, ustedes van a aprender hoy cuándo el Papa es infalible, cuándo se le obedece al Papa y cuándo no es necesario obedecer. Si dice un error, por ejemplo. ¿Estamos ahí? Porque si creemos al Papa diciendo un error, estamos creyéndole aquí. Al hombre. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ya vamos a llegar ahí. Bueno, vamos con esta parte, la Constitución Dogmática y el Catecismo, lo uní en lo mismo. ¿Por qué? Porque toda esta parte del Catecismo, del numeral 74 al 95, habla justamente de referencia a lo que escribe y dicta la Constitución Dogmática de Verbum. Dale, vamos con lo que dice. Miren, fíjense qué bonito. Dice, el depósito de la fe, ¿qué significa eso? ¿Qué significa depósito de la fe? No, anímense, si te equivocas no pasa nada, acá estamos todos tratando de aprender entre todos. ¿Qué es depósito de la fe? Los conocimientos. También que fácil. Mañana a mí me encanta porque mañana el tipo de droga, mira así, parece que está en el cielo, pues pum, te la pone y listo, ya está ahí, definió. El depósito de fe es un lugar, imagínense un depósito de mercadería. Hay un lugar donde está depositada toda la mercadería. ¿Para qué? Para ser utilizada. Es el depósito de la fe. Ahora,
dónde está ese depósito de la fe. Eso es lo importante que tenemos que saber nosotros, para saber a qué depósito ir y buscar lo que necesitamos. Porque nos podemos confundir y vamos a otro depósito, que no tiene nada que ver con la fe. Miren, dice, contenido, escuchen, contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura. Fue confiado por los apóstoles al conjunto de la iglesia. Por eso que la iglesia es apostólica. ¿Quién recibió el mensaje? ¿Quién recibió ese depósito de fe? ¿Quién? Los apóstoles. ¿Cómo lo recibieron? ¿Leyendo la Biblia? No, mi amor, la Biblia se hizo en el año 382. Otro gran problema protestante que también lo vamos a ver después. Usted tiene que saberlo. ¿Sí? Lo primero que hizo la gallina del huevo. La misma historia. ¿Qué hizo primero? ¿La iglesia o la ¿cómo se llama? ¿La tradición o la escritura? La tradición, porque la escritura sale de qué? De la tradición. ¿Y qué es la tradición? Lo que Cristo le enseñó durante 3 años a los apóstoles, ¿para qué? Para que fueran al mundo entero a predicar ¿qué? Lo que habían aprendido. Y a partir de ahí salieron los escritos. Que después con el tiempo, después de 400 años, y de investigar perfectamente bien que eso era inspirado por Dios, ¿sí? Recién sale el canon bíblico. Entonces, fíjense una cosa. Acá te está diciendo que ese depósito de fe, Dios, a través de los apóstoles, se lo confió a quién? A la iglesia. A la tradición y la Sagrada Escritura. Miren, dice, fiel a dicho depósito, todo el pueblo santo, unido con sus pastores, que somos nosotros, ¿sí? No somos santos por santitos, somos santos, porque todos llamamos por el tiempo, estamos todos llamados a ser santos. La vocación nuestra, ¿cuál es? La santidad. Bien. No fuerce la garganta, por favor, despacio. Bueno, dice, escuchen, fiel a este depósito, que esto es lo importante. Hoy estamos con el tema de las novedades, hoy necesitamos novedades. Si no hay una novedad en la iglesia, qué aburrida la iglesia. Por favor. Miren lo que dice. Fiel a dicho depósito, todo el pueblo santo, unido a sus pastores, vive la palabra. Persevera, no quieras inventar nada, está todo inventado. Se lo inventó todo Jesús. ¿Y saben cuándo termina el depósito de la fe? Escúchenlo muy bien, pero no se lo olviden nunca. El depósito de la fe termina con la muerte del último apóstol, año 96 por allí, San Juan. De ahí no hay más revelación. ¿Por qué? Porque la revelación la tienen ¿quién? 2 apóstoles. Y la iglesia, y la tradición, y la iglesia se sirve de ese depósito de la fe y lo va desarrollando con la asistencia de ¿quién? Del Espíritu, que si bien obra en nosotros, en cuestiones de fe, no obra en nosotros, obra en la iglesia, que ahora lo vamos a ver. Acá no hay ningún iluminado que va a venir el Espíritu Santo y decir, no, porque esta cuestión de fe, así no, Señor, así no trabaja el Espíritu Santo. Ese será otro Espíritu, pero no el Santo. El Santo ese no tiene nada. ¿Sí? El Espíritu Santo actúa en la vida de las personas para llevarlas a la santidad y actúa en la vida de la iglesia, ¿para qué? Para que ese depósito de la fe se vaya acercando a quién? A los fieles. ¿Para qué? Para que vayamos creciendo en estatura de fe, de santidad. ¿Ok? Miren, dice, y este es el problema. Esto no soporta a nadie en el mundo. Nadie lo puede soportar. Nadie. Y ahora ya casi hasta los católicos ya nosotros no lo soportamos. Y es terrible. Y es esto. Dice, el oficio de interpretar, escuchen, auténticamente la palabra de Dios, ya sea oral o escrita, ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la iglesia. Y ese es el gran problema. ¿Por qué yo no puedo interpretar la escritura? Porque no podés. ¿Sabe por qué? Porque vos no podés entender la mente de Dios. Nuestra mente, una mente finita, que con un poco de esfuerzo, cuando tenemos 7 años, en un año aprendemos una tabla. ¿Me entienden? ¿Cómo podemos nosotros, esta mente, ponerla a entender a Dios? Es imposible. Es imposible. Por eso que la iglesia tiene el oficio de interpretar. ¿Por qué? Porque así en Juan 16:13, cuando Cristo se va al cielo, dicen los apóstoles, sí, que te va y nosotros vamos a hacer. ¿Qué les dice? Yo me voy al cielo, pero les dejaré que el Espíritu... No. Era claro el Espíritu Santo. Pero dice, el Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad. Que les va a ir revelando a lo largo de la historia, ¿sí? El mensaje de la salvación. Por eso que cada tanto ustedes van a ver
que hay un concilio ecuménico donde se reúnen todos los cardenales, que ahora va a haber uno dentro de poquitito, ¿sí? Poquito, no sé, 2 días, 5 días, 1 año, no sé, pero va a llegar porque todos nos morimos, el Papa también se va a morir, ¿sí? Y va a haber un concilio para elegir un nuevo pontífice. ¿Me entienden? Y el Espíritu Santo, si bien la decisión es personal de lo que eligen, el Espíritu Santo está ahí hablando. Después, si lo escuchan o no, es otro problema. ¿Sí? Pero la interpretación de la palabra de Dios está confiada en la Iglesia. Por eso, si vos querés saber si realmente estás predicando la palabra de Dios, tenés todo el material necesario para saber si lo que estás predicando es de Dios o es tuyo. Si no está en ningún lado, si no está en la Biblia, no está en el catecismo, lo que vos estás predicando es tuyo. Y eso no va a generar ningún tipo de fruto más que dolor de cabeza a vos y a los que te escuchan. ¿Sí? Por eso es que es importante siempre cuando uno habla, argumentar. No hablando ahora, qué lindo para este tipo, ¿verdad? Me voy. Que es lo que pasa con los pastores. Porque dice la palabra, decime dónde dice. Dice, pero no dice. Léemela, por favor, léeme, lo que estamos haciendo ahora. Miren, sigamos con el próximo. Hay un... ¿Ves ese catecismo ahí? ¿Lo ves el catecismo? Sí. Bueno, buscame el 81. Seguimos. El numeral 81, adelante. Seguimos. Miren, el magisterio, que lo que enseña la Iglesia, no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Importante, o sea, el magisterio que hace, toma de la palabra de Dios lo que necesita para enseñar lo adecuado para cada tiempo, para cada lugar, lo que sea. ¿Sí? Dice, para enseñar, puramente lo transmitido, no otra cosa. La función, por ejemplo, que usted entiende, del Papa, por ejemplo, la función de un obispo no es venir a inventar en la diócesis, a ver qué les parece, inventamos algo nuevo porque estamos tan aburridos. No, la única función que tiene el obispo, ya sea de Roma, ya sea de una diócesis, de donde fuera, es conservar lo que transmitieron los apóstoles, no agregarle ni sacarle nada. Por eso que Dios eligió a 12, ¿para qué? Para que transmitieran ¿qué? La fe. ¿Sí? Miren, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escuchan, el magisterio, ¿no? A la palabra, lo escuchan devotamente, lo custodia celosamente. ¿Qué es custodiar algo celosamente? Que esté como está ahí, nadie me lo toca, nadie me lo lava, nadie me lo limpia, nadie está ahí como está quietito. ¿Sí? Lo custodia celosamente, lo explica fielmente. ¿Qué quiere decir fielmente? Fielmente a la enseñanza. No le metas, si no lleva mayonesa, no le pongas mayonesa. Dejalo como va. ¿Está? Ejemplos tontos, pero creo que son clarísimos. Y de este único, escuchen, de este único depósito de la fe, no hay dos, ¿se acuerdan? Un solo depósito. Saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Por eso que la Iglesia cuando define un dogma, que lo vamos a leer ahora qué es, cuando define un dogma es para que nosotros lo creamos. Pregunto, ¿todos creen acá en el dogma de la Asunción de María a los cielos? Ay, es pocos que creen. ¿Creen o no creen? Sí. ¿Por qué creen? Por fe. ¿Por qué creen? ¿Alguno lo vio subir? ¿Con los ángeles que la llevaron? ¿Por qué lo crees? Porque ser católico significa obedecer lo que la Iglesia propone como revelado por Dios para ser creído. Y eso no fue un invento de, ¿cómo se llama este? De Pío XII, en el año 50, que dijo, se levantó un día y dijo, ¿sabe que me gusta esta idea de que María se fue al cielo? Así que no, un dogma, que ahora vamos a ver, algo que ya se cree en la Iglesia desde siempre. Pero hay algún momento que el mundo descree de eso o lo ataca, y el Papa, con su potestad, que ahora vamos a ver cuál es, define un dogma que todo católico lo tiene que creer. No porque lo entienda, porque los dogmas no se entienden. ¿Ustedes entienden la resurrección? ¿Y por qué creen en la resurrección? Porque resucitó. Porque históricamente resucitó, porque está en la Escritura, porque lo vieron, porque etcétera, que ya vamos a ver eso. ¿Me entienden? En definitiva, por fe, porque se lo contaron, ustedes
Creen, pero ¿quién te lo contó? La iglesia. El problema es cuando te lo cuenta alguien que no es la iglesia y te lo cree. Ese es el gran problema. ¿Sí? Mira cuando te ofrecen un crédito que parece muy lindo, en vez de decir, no, esto es demasiado bueno para ser bueno, pero decir, bueno, vamos a probar, y te engañan. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Sí, por pago, pero no la respuesta. La respuesta, ¿sabe por qué? Por fe. ¿Tuviste fe en quién? En ese que te engañó. ¿Te das cuenta? Pero hay una sola fe. ¿Sí? Vos para subirte a un avión, ¿por qué te subes a un avión? Porque tenés fe de que el piloto sabe lo que hace. Vos creés que el piloto sabe lo que hace. ¿Me entendés? Si no tuvieras fe, pues claro, vos dejaste un niño en tu casa, con alguien que te lo va a cuidar, ¿y por qué te vas tranquilo con un asado con un amigo o una fiesta? ¿Por qué te vas tranquilo? Porque tenés fe que esa persona que lo dejaste te lo va a cuidar. Bueno, esa fe es la que nosotros los católicos no tenemos que perder nunca. La fe en la iglesia, por más que veamos muchas cosas que por ahí están fuera de la verdad. Nosotros tenemos que estar formados para saber perfectamente bien, ¿sí?, lo que es la iglesia y lo que son las personas. Porque la iglesia es lo más maravilloso que hay. Pero no tenemos que mezclar la iglesia con escándalos o lo que sea que ocurre en la iglesia, que también ocurre en todos lados. ¿Estamos? Bueno, está muy bien. Mira, escuchen. Habla de la tradición, de la Sagrada Escritura y del Magisterio. ¿Sí? Según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados. Las tres cosas están ligadas. La Sagrada Escritura, la tradición y el Magisterio. ¿Para qué? Escuchen, lo que les empecé a hablar desde hoy de entrada. Yo quería hablar de mucho más light, pero bueno, no puedo. Perdónenme. ¿Para qué? No hay otra cosa. Cuando uno habla de catolicismo, no podemos desviarnos de la salvación de las almas. La Iglesia Católica no es una iglesia de sentimiento, métanselo acá. Mira lo que dijo la mujer que se fue. ¡Ay, me encanta el pentecostalismo! Claro, como todo casi es como ir a un boliche. Emoción. Voy y me siento bien. Y hoy en la iglesia hay muchas cuestiones de ese tipo. Pero en la iglesia se habla de otra cosa, que es la salvación de las almas. Y cuando uno entra en esa realidad de salvación de las almas, cuando entiende que ser católico significa estar convencido. Estoy convencido. No porque haya más baile, haya menos baile, porque bla, porque no. Estar convencido. Estar convencido que ese es Dios, que es hombre y Dios, y que nos ama tanto, ¿sí?, que entró en esa cruz para que nosotros tengamos vida eterna, y lo único que nos pide es que estampemos, escuchen, que estampemos en esas llagas gloriosas todas nuestras porquerías, todos nuestros pecados, cada vez que los tengamos, a través del sacramento de la penitencia y la de la comunión. Miren, el próximo jueves van a ver una estadística que se van a escandalizar cuando yo les muestre cuántos católicos son practicantes, de los tantos millones que decimos que somos así, y cuántos de esos creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Se van a querer morir, y espero que ustedes no tengan esa estadística. Pero no lo vamos a ver hoy porque ya se me gusta y no, ya está preparado para el otro jueves. Entonces, esto es lo central, la salvación de las almas. Las almas se salvan cuando están dentro de qué? Del plan de salvación de Dios. Y no hay otra. Vamos a leer. No agarré nunca esto. No. Bueno, no importa. Para que se den cuenta que esto no es nuevo, como todo. No, yo lo sé. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. ¿Vamos claros ahí? Sí. Bien. La tradición recibe la palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo de los apóstoles. O sea, esa palabra es llevada por los apóstoles en cuanto transmitida primero por Cristo a los apóstoles. Y los apóstoles luego al mundo. Se llama Sagrada Tradición. ¿Estamos ahí? Y la transmite íntegra a los sucesores. ¿Cómo la transmite? Íntegra.
Hoy hay cositas en la iglesia que no se puede decir porque no hace cosas que andemos lastimando a la gente. No. La verdad es íntegra o no es. ¿Sí? Eso empiecen a meterse acá. ¿Ok? Dale. Para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en sus predicaciones. Ahí está. Esa es la misión de la iglesia. Llevar adelante y fielmente, quiere decir, no transversal la palabra de Dios, que primero fue por la tradición y luego por la escritura. Y ¿Es escúchame, tradición oral, digamos? la tradición, sí, ahora tenemos. Y de ahí resulta que la iglesia, De ahí resulta que la iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, o sea que hay una iglesia a la cual fue depositaria que esa fe para que sea transmitida. Y fíjense ustedes, en todo momento, van a ver mucho de partir de la semana que viene en la escritura, que siempre habla de la iglesia. Jamás van a encontrar ustedes en la escritura la palabra las. No, en un solo capítulo, en Apocalipsis, cuando habla a las iglesias de Filadelfia, etcétera, que son las primeras iglesias católicas que se armaron, que son 7. Ya vamos a ver. Claro. no saca exclusivamente de la escritura la certeza de todo lo revelado. O sea, la iglesia no saca solamente de la escritura la certeza de todo lo revelado, porque la misma escritura, en Juan 20:30, dice que muchas cosas no están escritas en este libro, ¿sí? Que Dios hizo, y no habría lugar en los libros del mundo para escribir todas las cosas que hizo Jesús. Ya lo vamos a ver eso. Por eso que nosotros creemos en que la revelación está contenida tanto en la tradición como en la escritura. ¿Sí? Claro. Y así se han de recibir Escuchen, esto es central, por favor, claro, acá. Así se han de recibir y respetar, y respetar con el mismo espíritu de nuevo. Y respetar y respetar con el mismo espíritu de devoción. el mismo espíritu de devoción. ¿Qué significa? Que tanto la tradición, tanto la tradición como la escritura, para el católico, son dos cuestiones sagradas. No es más la escritura que la tradición. No es más la tradición que la escritura. Las dos cuestiones, las dos formas de transmisión de la fe, las tenés que recibir con el mismo espíritu de devoción. Escuchen lo que dice. Y eso es así. ¿Por qué? Porque lo dice la iglesia. Ah, pero no estoy de acuerdo. Tu problema. Quejate con Dios. Conmigo no. Bueno, sigamos. Escuchen, esto es muy importante. Esto es muy importante. Esto es muy, muy importante. Porque dice, no sé si está escrito por ahí o no, pero los dogmas. ¿Ustedes vieron en un avión cuando aterrizan? ¿Cómo saben dónde tienen que aterrizar? ¿Qué hay en la pista? Señales. Y cuando el hombre está en la tiniebla, ¿qué necesita? Luz. Cuando un avión viene de noche, ¿a dónde aterrizan? En la pista. ¿Y qué hay en la pista? Luces que le van guiando al piloto fuera de los electrónicos, ¿verdad? Le van guiando cuál es la pista en la cual tiene que asentarse. ¿Para qué? Para llegar a buen puerto con la gente. ¿Sí? Bueno, los dogmas son eso. Son luces, estrellas que Dios va poniendo en el camino de la iglesia para que nosotros podamos conducirnos ¿a dónde? Al cielo. ¿Por qué? Porque el católico, cuando nosotros recitamos el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Por qué creen en Dios Padre Todopoderoso? Porque es dogma de fe. Es dogma de fe. ¿Por qué creen en Jesucristo? ¿Por qué? Porque es un dogma de fe. ¿Por qué crees en María? Porque es un dogma de fe. Nosotros somos dogmáticos. Una locura, ¿me entienden? O sea, el credo que nosotros recitamos en la misa siempre, ¿sí? Es todo dogma. Y eso es lo que ustedes van a aprender en la apologética. A fundamentar lo que ustedes creen. Porque recitar es fácil. Todos lo sabemos de memoria. Ahora, cuando te pregunten, ¿por qué creen en la iglesia? ¿Por qué creen en la resurrección de la carne? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por Dios. ¿Me entienden? ¿Saben ustedes eso? Y lo recitamos siempre. Entonces el demonio, ¿dónde viene a atacar? Donde no sabes. Vos hablas mucho de los santos no existen. ¿Cómo es un santo? ¿Dónde son del cielo? ¿Me entendés? Y como no sabes, te queda la boca. Y van a ver la belleza que habla la escritura de los santos. Maravilloso. Bueno,
Eso es lo que ustedes van a aprender acá. Entonces, estos dogmas, fíjense lo que va a decir la Iglesia. Dice que el magisterio de la Iglesia, ¿sí?, ejerce plenamente la autoridad. Escuchen cuándo ejerce la autoridad, no cuando habla siempre de cualquier cosa. No. La Iglesia ejerce su autoridad cuando define un dogma. No cuando el Papa agarra el micrófono con un periodista y habla y por ahí dice algo que no tiene nada que ver. No, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿sí? Porque la Iglesia, cuando define dogmas, y en los concilios, es cuando, ojo, estamos obligados a ver dogmas de fe. ¿Está? Es decir, cuando propone, escuchen, de una forma que obliga, porque nosotros queremos por fe, obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe. Aquí se te pregunta si vos estás de acuerdo, si lo entendés o no lo entendés. No, te llama a qué? A que vos hagas un compromiso irrevocable de creer lo que la Iglesia propone. ¿Por qué? Porque vos crees que la Iglesia es de Cristo y crees fielmente que esa Iglesia está asistida por quién? Por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo habla de la Iglesia, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Dios. ¿Y quién soy yo para decir, no, mira, no me parece? Y tenemos tu fe. Claro que sí. Bueno. Miren, dice, existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas, acá están, lo había puesto. Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe. Y lo hacen seguro. Seguro, porque cuando el mundo te mete el bichito de que María no está asunta al cielo, ¿sí? Cuando te mete el bichito que es imposible que María sea inmaculada, te rompe, ¿saben qué rompe? La fe pero por completo. ¿Saben por qué? Porque es dogma de fe, Isaías 7:14, concebirás, dice la Escritura, y darás a luz un hijo, y le pondrás con el nombre de Manuel. Concebirás y darás a luz. ¿Quién concibe y quién da luz? La Virgen. ¿Cómo sabés vos que Jesucristo es el Mesías? Porque lo parió una virgen siendo virgen. Si no, ¿cuál es la historia? ¿Cuántas mujeres parían? Todo el día paría gente. ¿Cómo sabías vos quién era el Mesías? ¿Cuál era lo necesario? Que se cumpliera la señal. ¿Cuál era la señal? Que la Virgen, María, concibió por el Espíritu Santo y parió por el Espíritu Santo. Porque el dogma que dice que María permaneció virgen por siempre. Cuando te rompen un dogma, ¿sí?, la que está en el cielo ya no es la Virgen María, es María, la mamá de Jesús, de Jesús hombre, no de Jesús Dios. Eso lo vamos a ver todo cuando veamos María. Pero la fe, miren, la fe es como cuando vos tenés ¿viene un bolillero? ¿Viene un bolillero? Y se te antoja sacarle una bolita. Chao, no funcionó. Revienta todo. La fe es tan perfecta, que cuando te meten el bichito de la duda con cualquier dogma de la Iglesia Católica, perdiste la fe. Perdiste la fe. Por supuesto que no vas a creer que perdiste la fe, pero la perdiste. La perdiste. Bueno, poneme lo que sigue. Esto es muy importante, chicos. Esto es muy, muy importante. Se lo explico un poquito por arriba, después lo vemos aquí. Esto, DZ, significa Dessinger. Dessinger es Henry Dessinger, es un alemán que se tomó el trabajo de recopilar todas las definiciones de la Iglesia desde años 70, por allí, 69, hasta hoy. Está todo allí, todo lo que la Iglesia ha definido. Todo. ¿Sí? En el siglo XIX, ya por el 1850 y pico, hay un concilio, el Concilio Vaticano primero, no el segundo, el primero. ¿Sí? Y en ese concilio, porque estaba muy, digamos, en ese momento, la Iglesia no convoca un concilio que dice, che, vamos a juntar, vamos a hacer otro, no, es cuando hay algún tema importante para definir. ¿Y cuál era el problema que había? El descrédito sobre el Papa. El descrédito sobre el Papa. O sea que nadie le daba importancia al Papa en una cosa, en la otra, etcétera, etcétera. Entonces, como había un peligro serio ahí, porque justamente
el hecho de que Cristo haya elegido a alguien para ser digamos, el vicario de Cristo, la autoridad de la iglesia, cuando vos destrozás esa autoridad, la iglesia va a la deriva. ¿Sí? Por eso se llama la barca de Pedro. El timón lo tiene Pedro. Vos sacás Pedro, la barca se destruye. Entonces, ¿qué ocurre? En ese concilio, en un decreto que se llama Pastor Eterno, lo van a ver después, Pastor Eterno, se establece un dogma, el dogma de la infalibilidad papal. Esto es muy importante, ¿sí? Porque yo sé que el Papa es argentino, que los argentinos somos todos muy efusivos, entonces el Papa dice, bueno, lo que dice el Papa todos le creemos. No, tranquilo, no importa si el Papa es argentino, el Papa es la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces nosotros, como tenemos que estar firmes en la fe, sea este Papa el que sigue, porque, ojo, les cuento que todos los papas no han sido santos. Ha habido casi, de los 266 papas, ha habido casi 29 antipapas. Ha habido 2 papas en la iglesia. O sea, la historia de la iglesia también hay que leerla un poquito para darse cuenta que no podemos idolatrar al hombre. Y no tenemos excusa para decir, no, pero a mí me enseñó el papa este, lo vi pues. No hay excusa porque todo lo tiene en la mano. ¿Sí? Es más, y ahora con el tema de la inteligencia artificial esa, ya habla. Si sabes preguntar bien, todo esto te lo tiras de memoria. También no lo voy a pedir que se pongan a hacer esas cosas. ¿Sí? Pero hoy está todo muy visible. O sea, no hay pretexto para decir, ay, no lo sabía. No. Hoy podemos conocer absolutamente todo. Todo depende de la movilidad del corazón que nosotros tengamos hacia la cosa de Dios. Y ya por ir terminando, vamos a ver esto, y en el catecismo, que es lo mismo, que es el dogma de la infalibilidad papal. Usted tiene que saber cuándo el Papa es infalible. No es siempre. Por eso que lo voy a decir acá. Dice, así pues, nosotros, ¿sí? Ahí está hablando del concilio, ahí finalmente habla del Papa y los cardenales, siguiendo la tradición recogida fielmente desde el principio de la fe cristiana, de la tradición de siempre, porque siempre se hizo, para gloria de Dios, Salvador nuestro, escuchen, para exaltación de la fe católica y salvación de los pueblos cristianos, fíjense para qué, exaltación de la fe y salvación de los pueblos, de las almas, con aprobación del Sagrado Concilio. Escuchen, esta es una definición dogmática. Si ustedes ven algo que no está escrito de esta manera, o que siempre se escribió de esta manera, no es dogma. Por eso que dice, fíjate, terminó acá, Dios salvador, exaltación de la fe, salvación del pueblo cristiano, aprobación del Sagrado Concilio. Escuchen, enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado. Punto. Lo que van a escuchar ahora, ¿se cree sí o sí? Sí o sí. Yo después les puedo mostrar dónde está en la Escritura que este dogma es real, porque ningún dogma va en contra de la Escritura. Por eso que se habla que la tradición, lo leímos hace un ratito, que el magisterio no está por fuera de la Escritura, se sirve de la Escritura. ¿Ok? Miren lo que dice. Vamos a ver cuál es el dogma. Y el romano pontífice, Francisco en este caso, ¿sí? Cuando habla ex cátedra, ¿qué significa eso? Esto. Justamente esta formulita que ustedes acaban de hablar ahí. Con la aprobación de los obispos, porque un papa no puede levantarse un día y decir una cosa esta, no. Convoca un concilio, expone el tema, se lo estudia, se llega al desarrollo, se llega a la definición, que la hace así quien Pedro. Pero fíjate lo que dice nosotros, no dice yo, nosotros, el Santo Padre, en compañía de qué? De todo el consejo cardenalicio. Dice, cuando habla ex cátedra, el Papa, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando cumpliendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, define por su suprema autoridad. Fíjense, todo el palabrerío ese que parece tan denso es fundamental, porque esta definición es necesaria para que nosotros sepamos que lo que va a decir más abajo es verdad y hay que creerlo. Por su suprema autoridad apostólica, que una doctrina sobre la fe y costumbres debe ser sostenida por la Iglesia universal, por la asistencia divina que le fue prometida a la persona del bienaventurado
Pero, ¿de dónde viene eso? Eso viene de Lucas 22:31, que le dice Jesús, le dice a Simón Pedro, dice, Pedro, Simón, dice, Satanás ha pedido cribaros, o sea, zarandeados como el trigo, ¿sí? Y le dice Cristo, pero yo he rogado por ti. Dios ha rogado por Pedro, no dice por ustedes. Estaban todos, pero yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no desfallezca. Por eso que siempre tenemos que tener los ojos puestos en el Santo Padre. ¿Por qué? Pues dice, y luego, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Esa es la función del Papa. Confirmar a los hermanos en la fe. Cuando hay una crisis, cuando la barca de Pedro tira agua para todos lados, los huecos por todos lados, saltan las velas, ¿verdad? Ahí es donde Pedro confirma a su tranquilo, tranquilo. ¿Se acuerdan de la barca que Jesucristo estaba dormido ahí, estaban todos esperados? Tranquilo, que la iglesia la conduce Cristo. ¿Está? Dice, por la asistencia divina que le fue prometida en la persona del bienaventurado Pedro, goza de aquella infalibilidad que el Redentor divino quiso que estuviera provista su iglesia en la definición de la doctrina sobre la fe y la costumbre. Por tanto, las definiciones del Romano Pontífice son irreformables por sí mismas y por el consentimiento de la iglesia. O sea que un dogma nunca puede ser, nunca. Un dogma puede tener un desarrollo posterior, ¿sí? Por iluminación divina. Pero la naturaleza, el centro del dogma, es invariable por siempre. Eso tiene que quedar clarísimo. A ver. Bueno, y esto, bueno, si lo quieren ver y no ir al Desinger porque no lo tienen, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 891, va a estar exactamente, ¿cómo se llama? Lo que acabamos de ver recién. Creo que no hay más que eso, ¿no? Queda una. ¿Una más? Ah, perfecto, no, nos queda una partecita, pero esa es cortita y muy bien. ¿Cómo leo las escrituras? Hoy les van a decir que la escritura no se lee en forma literal. Entonces ustedes van a exponer un texto, y estoy hablando católico, no estoy hablando de católico. Ustedes van a decir, bueno, el que cree y se bautiza salvará, que no, bueno, pero eso hay que ver el contexto, porque hay que ver Jesús cómo le estaba hablando, porque, no sé, viste que los apóstoles no sé si estaban acostados, dormidos, no sé si se habían despertado, no sé si estaban... No, ojo, esto es muy importante, porque hoy ya el aspecto literal de la escritura lo han sacado de lado, lo hemos sacado de lado, y eso es un gran problema. ¿Saben por qué? Escuchen. Miren, esto es muy importante. ¿Y esto sabe quién lo definió? Ningún tonto, ¿eh? ¿Lo conocen, Santo Tomás de Aquino? La doctrina católica está fundamentada en toda la teología y la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino define lo siguiente, que hay dos formas de leer la escritura. El sentido literal, 2 más 2 son 4, y el sentido espiritual, donde ahí ya tenemos que tener el discernimiento. El nuestro no hace falta, la iglesia ya lo tuvo, y ahora lo van a ver. Miren, dice, este último, o sea, el espiritual, se divide en 3. En sentido alegórico, moral o anagógico. ¿Estamos ahí? Bien. Y fíjate lo que dice. La concordancia profunda de los 4 sentidos, ¿sí?, asegura toda la riqueza de la lectura de la escritura. Toda la riqueza está en poder interpretar absolutamente todo eso. Ahora vamos a explicar cuál es. Miren, el sentido literal dice, es el sentido significado de las palabras de la escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. ¿Quién es la que tiene interpretación sobre la escritura? Bien, perfecto. La iglesia. ¿Sí? Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan, esto es importante, todos los sentidos de interpretación de la Escritura se fundan sobre el sentido literal. Dios no hizo un libro para que no podamos entender nada. No. Hay cuestiones de fe, hay misterios de fe, que obviamente si no los aprendemos a través de la iglesia, vamos a decir cualquier cosa. Como por ejemplo los protestantes que interpretan cada uno, interpretan una cosa diferente. Pero hay un problema, porque la misma escritura en la que se fundamenta, en 2 de Pedro 1:20, dice que ante todo tener presente que ninguna profecía de la escritura puede ser de interpretación privada. Prohíbe la iglesia. Cristo en la escritura, Pedro, prohíbe la interpretación privada de la escritura. ¿Me entienden con la historia? Y todo el protestantismo interpreta como quiere, y los católicos ahora también, porque como nos hemos protestantizado, ¿por qué? ¿Vieron cuánto levantaron la mano hoy? Se va mezclando la fe.
¿Cómo hacer para mantener esa fe pura? Tenés que formarte. Si no, ya son un mix. Estoy bien con esto, bueno, saco la Virgen para no, porque como le molesta tanto, saco la Virgen para no pelearme con mi mamá, y ya saco el Cristo, ya le saco el Cristo, le dejo la cruz sola, porque si no me dice que nosotros somos, ¿cómo se llama? Nosotros adoramos a un Dios muerto. Ah, ¿te gustó esa? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Lo dijo. Claro que sí, todo lo que yo te digo te lo digo porque yo me especializo en eso. Gálatas, escuchá, Gálatas 3.1, viene Jesús y le dice, Pablo a los Gálatas dice, Gálatas insensatos, ¿quién vino a seducirlos ahora cuando yo les prediqué un Cristo crucificado? Por eso que la iglesia tiene el Cristo crucificado, no la cruz sola. El Cristo vivo primero tuvo que morir. El que resucitó primero tuvo que morir. Te sacan a Cristo. Te sacan el sacrificio de la cruz. Por eso que te dicen que la cruz es maldita, no te dicen que la cruz es maldita. No usan. Claro, ¿y por qué no la usan? Porque no creen en la cruz. Y Filipenses 3:18, ¿sabes qué dice? Que la cruz es el poder de Dios, de salvación para el que cree. Y condenación para el que no cree. Pero ya vamos a entrar en esos temas, vamos a entrar en problemas, falta un montón para eso. Pero ya vamos a llegar. La cosa que todo está fundamentado en el sentido literal. Y ahora vamos al último, que nos va a explicar el sentido espiritual. Tiene tres maneras que son muy fáciles, ustedes se van a dar cuenta. Está. El sentido alegórico. ¿Por qué dice 1 Corintios 10:2? Porque ahí pone, en el contexto del paso del Mar Rojo, ¿se acuerdan? Cuando el pueblo de Egipto, Moisés rescata al pueblo de Israel y pasan por el Mar Rojo. Bueno, ¿qué pasa? El 1 Corintios 10:2, no lo vamos a leer porque ya tenemos que estar terminando, habla de ¿qué? De que ese paso por el Mar Rojo significa entrar en las aguas de la muerte, ¿sí? Por lo tanto, te lleva ¿a qué? A pensar en qué. ¿Qué es entrar en la muerte y resucitar con Cristo? Del bautismo. O sea, vos estás hablando de un hecho que ocurrió allá en el Éxodo, ¿sí? Hace 2000 años, pero espiritualmente te trae ¿a dónde? Al entrar en la muerte, porque entrar en ese mar es la muerte. Usted te parece que lo dijeron, che, vámonos por acá que está. No, hubo que entrar ahí. ¿Cuántos se quedaron del otro lado? Uno ve la serie y parece que todos quedaron del otro lado, todos se fueron a los egipcios, tuvo una cosa fantástica. No, el caos que debe haber sido eso es terrible. ¿Entendés? Pero ese entrar en ese mar significa entrar en ¿qué? En las aguas bautismales. Después si lo leen en 1 Corintios 10:2, ahí van a ver. Ese es el sentido alegórico. Alega algo, habla de algo, ¿sí? El moral es muy sencillo. No cometer adulterio, punto. No robará, punto. Honrará a tu padre y a tu madre, ¿qué no se entiende? Ya está. Sentido moral, la ley. Y el sentido anagógico, este es muy interesante, ahí en Apocalipsis después lo pueden leer, es muy bueno, pero el sentido anagógico es cuando la Biblia habla en el sentido escatológico, de lo que va a pasar después de la muerte. Por ejemplo, viste que ustedes han escuchado, más de una vez han escuchado en la lectura de la misa o donde sea, han escuchado la Jerusalén terrena, ¿no? Y después la Jerusalén celeste. ¿Y cuál es la Jerusalén celeste? La iglesia triunfante, la de los santos, donde está María, donde está José, donde está Jesús, donde está el Padre, donde están todos los santos que ha canonizado la iglesia y cuantos más. ¿Sí? Entonces, habla de acá, pero con los ojos puestos en allá, en el cielo. ¿Entienden? De esa manera se interpreta la Escritura. Esa es la manera de interpretar la Escritura. Como esto no es tan fácil, como esta parte no es tan fácil, cuando agarran un ritmo, es una belleza. Porque empezar a relacionar cosas que decir de dónde puede venir este razonamiento. El simple hecho de estar dispuesto a dejar que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, te haga ver cosas que hoy no ves, solo te empiezan a aparecer este tipo de cuestiones. Pero acá hay dos cosas muy claras. Acá, que habla de la tierra nueva, que es el cielo, y la tierra vieja, que es esta, donde estamos ahora. Y el sentido alegórico, el ejemplo acá del bautismo. Así que bueno, con esto, creo que por hoy fue bastante. Aunque ustedes no lo crean, esto es una pequeña introducción para que ustedes vean más o menos
que algo fundamental, que si Dios lo trajo acá, es por un propósito.